Vamos a seguir conversando con Aliria Carpio, ella es el neurólogo y estamos hablando sobre la epilepsia. Estábamos conversando sobre las causas de la epilepsia, además de los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y también alternativas naturales, que ha sido un estudio científico que se ha realizado en diferentes partes del mundo. Inclusive me estaba diciendo que en Argentina y Estados Unidos se utilizan medicamentos artesanales a bases del cannabis. Ya tenemos la pregunta. Nos indica nuestro equipo de producción, la hace Blanca, y nos dice lo siguiente: buenas tardes, en el caso de la pérdida de conocimiento, ¿por qué es tratada como epilepsia? Por favor, sobre este tema. Fíjate, anteriormente, que no lo comentamos, la epilepsia tiene, o se puede clasificar en dos partes, ¿ok? Que es la epilepsia focal, donde solamente un foco a nivel cerebral se produce esta descarga y la persona puede tener la conciencia preservada o con alteración de la conciencia. Y cuando este foco es bilateral, que afecta a todo el cerebro, ya se habla sobre una epilepsia bilateral y siempre tiene una pérdida de la conciencia. En tu caso hay que ver bien cuál es la clínica que tiene el paciente, porque pudiese ser una crisis o una epilepsia, pero también hay otro tipo de patología como es el síncope, donde tienes una pérdida de la conciencia y no necesariamente es epilepsia. Entonces, para hacer el diagnóstico uno tiene que hacer un electroencefalograma para evidenciar si existe una descarga a nivel cerebral que te está produciendo esa pérdida de la conciencia. Le pregunto con respecto a las convulsiones, que parece ser también uno de los puntos que presentan mucho más duda. Cuando presentan convulsiones, normalmente siempre hemos visto en películas o de repente en alguna parte de información que dicen que hay que tener cuidado con la lengua del paciente. Inclusive hay un término que se utiliza de manera común que dice que no se trague la lengua. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo se puede tratar o cómo de verdad debe accionar una persona cuando otra tiene un ataque de convulsión? Fíjate, como esto se debe a una descarga, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, a nivel cerebral, se produce a nivel de todo el cuerpo una descarga hipersincrónica que te produce contracciones involuntarias de los músculos, lo cual no puede evitar cualquier ser humano. Entonces, lo ideal es colocar al paciente de lado, ¿ok? Por si llegara a vomitar, y como hay un aumento de las secreciones por esta pérdida o alteración de la conciencia, no se ahogue ni se trague la lengua, como normalmente o comúnmente se dice. Entonces, lo ideal es colocar al paciente de lado, ¿ok? Y dejarlo tranquilo, sin hacerle fuerza ni tratar de parar este tipo de contracciones, ¿ok? Claro. Si esto dura más de 3 o 5 minutos, hay que accionar a través de fármacos, colocar fármacos a nivel vía endovenosa, vía rectal, o ya llevarlo a una emergencia donde se le apliquen los primeros auxilios. Si no se tiene nada a la mano para realizar este proceso de primeros auxilios, simplemente hay que colocarlo de lado hasta que pase la crisis. Exacto. Y poderlo llevar a un centro asistencial. Exacto, eso es lo ideal. Muy bien, nos preguntan también en Instagram lo siguiente, que hay estudios que indican que el consumo de fármacos para la epilepsia podría generar también problemas óseos. ¿Esto es cierto o es falso? Sí, fíjate, hay estudios donde se ha evidenciado deficiencia de vitamina D, lo cual te produce una serie de patologías a nivel ósea por el uso prolongado de los fármacos antiepilépticos. Sin embargo, básicamente uno toma las medidas necesarias, o el médico, para ir previniendo este tipo de patologías. ¿Qué es más común, la epilepsia en el hombre o en la mujer, o es indiferente? Es dependiendo también de la causa. ¿Okay? Muchas veces habla de porcentajes a nivel de la población, muchas veces se habla entre 50 a 100 por cada 100.000 habitantes por año, ¿okay? Pero esto también puede variar si es niño, si es adulto, y dependiendo de la causa que está provocando esto. También queremos preguntarle sobre esos avances que existen en nuestro país. Usted hablaba de una operación para la epilepsia y de unos tratamientos que se hacen no farmacológicos. Y hablábamos de que muchas personas que son de otros países vienen hasta Venezuela a realizarse procedimientos con epilepsia. Sí, fíjate, acá en Caracas, en el Centro Docente de la Trinidad, se lleva a cabo la unidad de epilepsia, la cual es la única a nivel nacional que trata a los pacientes con epilepsias refractarias. Que a nivel latinoamericano somos también una casa importante,
porque ya que hay otros países donde no están desarrollados estas alternativas terapéuticas o no se lleva a cabo la cirugía de epilepsia. ¿Okay? Acá en la clínica se puede hacer una consulta al paciente y posterior ver o indicar qué estudios se debe realizar el paciente para definir hacia dónde va, porque dependiendo de la causa y de la discusión que se lleve a través de los epileptólogos, los neurocirujanos, una neuropsicólogo y los imagenólogos, llevamos a cabo el diagnóstico del paciente y cuál es el tratamiento, la alternativa terapéutica indicada para ellos. Nos pregunta la siguiente usuario en Instagram, nos dice María Turnes 21, dice: buenas tardes, mi hijo es diagnosticado con autismo grado leve y en una consulta al neurólogo y después de realizarse un electroencefalograma, el médico le indicó valproán. ¿A qué se puede deber esto? Fíjate, casi en los niños sobre todo y aquellos que tienen trastornos de conducta, a nivel de un área que se llama rolándica, que es a nivel del área central, se producen descargas cerebrales, lo que puede traer a consecuencia trastornos del lenguaje, trastornos de conducta o alteraciones en la parte conductual, sobre todo en estos pacientes que ya tienen una patología previa. Sin embargo, se debe verificar si el paciente tiene una clínica convulsiva o de epilepsia para hacer el tratamiento, ¿ok? Porque si bien el electroencefalograma es el indicativo que nos va a decir si hay o no epilepsia, también es importante saber que hay una población en general que no presenta crisis epiléptica y que tiene descargas y no normalmente van a ser tratadas. Muy bien, la señora Nancy Salazar también nos envía saludo a través de Twitter, @salud_gb. Vamos a hablar sobre la epilepsia. Una mujer embarazada que sea epiléptica, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Se ha planteado esta situación en algún momento? Sí, hay muchas mujeres que salen embarazadas, primero, o que ya están diagnosticadas con epilepsia o que tienen el diagnóstico en gestación, y sí, ellas van a ser tratadas con fármacos que ya se conocen que no hay daño en el feto, porque hay unos que son muy dañinos, entonces se debe hacer el diagnóstico adecuado para hacer el cambio terapéutico a ellas, ¿ok? Porque se debe dar o levetiracetam, la motrillina o oscarbazepina, que son menos teratogénicos en el feto. No le hace efectos colaterales al feto. Normalmente se ha evidenciado, ellos tienen un efecto, pero no es dañino. Hay otros, como es el ácido valproico o la fenitoína, que produce efectos teratogénicos en el feto y que son muy graves. Entonces debemos tener cuidado si la persona está en gestación para hacer el cambio con la terapéutica de vida. Para finalizar, recomendaciones tanto para el paciente epiléptico y también para la persona, el cuidador o la persona que pueda estar presente, como le habíamos dicho anteriormente, en alguna crisis epiléptica. Vamos a recordarlo para finalizar, por si alguna persona no lo logró ver. Ok, yo creo que es importante tener en cuenta que la epilepsia es una enfermedad que puede ser llevada por cualquier persona y tener su vida normal, y para ello debería tomar el tratamiento adecuado y tener un control exhaustivo con el fin de mejorar la calidad de vida, porque es lo más importante en estos pacientes. Además de ello, buscar las alternativas terapéuticas si estos pacientes ya son tratados con politerapia, que son múltiples fármacos, conocer que hay alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de ellos. ¿Dónde lo pueden conseguir, doctora? Yo estoy en el Hospital de Niños JM Los Ríos, en San Bernardino. Estoy también en el anexo de Clínicas Caracas y en el Centro Docente de la Trinidad, en la parte de neuropediatría y en la unidad de epilepsia.